Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta séptima videoconferencia programada en el mes de mayo. El tema de la videoconferencia del día de hoy es Soluciones para Data Center Empresarial. Este tema estará a cargo del ingeniero Yuri Bravo Asencios, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao, con estudios de maestría en Administración y Dirección de Proyectos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información de la Universidad Europea Miguel de Cervantes con certificaciones internacionales. Forma parte del equipo VIXI y es secretario de la región Cala de VIXI, miembro del SIC, subgerente adjunto de Administración de Data Center en el Banco de Crédito del Perú. Cuenta con experiencia profesional de más de 22 años en la industria de las TIC y también forma parte del equipo docente del INICTEL UNI y de la UPC. Antes de iniciar, estimado público, quisiera comentarles que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que el ingeniero Yuri Bravo las pueda resolver. Luego de haber dado esta breve presentación, le vamos a dar pase al ingeniero Yuri Bravo para que inicie su exposición. Ingeniero, adelante. Gracias, Leonardo. Buenas noches con todos. Para mí es un honor participar en este ciclo de conferencias organizado por el INICTEL UNI, en esta circunstancia que nos encontramos atravesando esta coyuntura de la cuarentena por el COVID-19. Espero que todos estén bien en sus casas. Hay que quedarnos en casa, procurar que la curva baje, ¿no? Y cuidar a nuestras familias. En este día, en esta noche, vamos a compartir algunas experiencias, conocimientos referidos a los data centers y a los estándares internacionales que nos van a permitir establecer una plataforma que pueda soportar condiciones eh, justamente que permita que nuestra empresa siga operando ante contingencias como la que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes en este momento, en esta charla, ustedes están participando, asistiendo, gracias a que la tecnología permite que este video, que esta presentación se pueda difundir a diferentes latitudes. ¿Cómo se da eso, no? Quiere decir que hay unos canales de transmisión, una línea de transmisión, las telecomunicaciones, que viajan pues desde nuestros dispositivos terminales, computadoras, laptops, celulares, smartphones, tablets, etcétera, y viajan hasta centros de procesamiento de datos, ¿no? Facebook, Microsoft, Google, etcétera, donde se puede procesar toda esta información y permitir que en este contexto se pueda seguir trabajando. Hay muchas empresas que hoy en día están laborando en formato de teletrabajo, se realizan transacciones financieras, se realizan comunicaciones, la salud, la telemedicina también es un frente que se está desarrollando, ¿ok? Entonces vamos a conocer hoy día un poquito más de estas buenas prácticas para el ámbito del data center. ¿Sí? Entonces yo tengo acá una presentación que lo voy a compartir en unos minutos con ustedes. Acá tenemos la agenda va a pasar por primero una presentación que ya lo hizo Leonardo, gracias. Este, Luego vamos a pasar a ver algunos láminas que presentados de VIXI, que me parece importante que lo conozcan. El estado actual, un, una- un brochazo, una revisión a la aplicación y las velocidades de tecnología que hoy se exige en la industria. ¿Qué son las normas? ¿Cuáles son las normas de data center? ¿No? ¿Qué es el data center? ¿No? ¿Qué componentes tiene? ¿Cuáles son los espacios requeridos que deben ser considerados en un diseño? Luego vamos a ver las clases o tipos de data center, de acuerdo a los estándares que revisemos. Vamos a ver unos criterios de diseño de un data center empresarial para luego pasar a revisar algunas consideraciones de la norma o del estándar ANSI BICSI 002.
Bueno, ahí está la presentación que hizo Leonardo hace un momento. Puse acá algunas fotos de las clases justamente que hemos desarrollado en Enitel con los muchachos cuando estábamos haciendo experiencias de laboratorio, de talleres de laboratorio de instalaciones en los laboratorios. ¿Ok? Bueno, actualmente yo apoyo a Vixi en el comité CALA de Latinoamérica, ¿ok? Y mi desempeño profesional trabajo en el banco de crédito como Project Manager y administrador de Data Center. Asimismo, en la parte educativa, laboro en INICTEL y en la UPC también, ¿no? ¿Ok? Y colaboro también en voluntariados, como por ejemplo en el comité normativo de INACAL, ¿no? Justamente una de las actividades es desarrollar una norma técnica para data center en el Perú, que vamos a comentar más adelante también. ¿Qué es el VIXI, no? Una breve revisión. El VIXI es una asociación sin ánimos de lucro, es una asociación profesional que tiene carácter global. Hay miembros de VIXI a lo largo del continentes que sirve a las tecnologías de la información. ¿Cuál es el motivo que impulsa a los profesionales en VIXI? Ser un recurso global que permite el desarrollo de estándares. Vamos a ver hoy día solamente los referidos a data center, pero hay estándares en la parte de wireless, en la parte de instalaciones, edificios, BIM, etc. ¿No? También VIXI tiene credenciales, ¿ok? Y también es una plataforma de conocimiento entre profesionales en el mundo de las tecnologías. VIXI tiene como miembros más de 23.000 profesionales a lo largo de 91 países alrededor del mundo. Acá vamos en el mapa, aquí está la región CALA, toda esta parte celeste es todo el ámbito de Centroamérica y Latinoamérica. Igual VIXI tiene miembros en América del Norte, en África, Europa, Asia, etc. En la región CALA, Centroamérica y Latinoamérica, el comité lo conforma Nidia Tenorio, quien es la directora de VIXI CALA. Luego como vicepresidente o subdirector está Nelson Farfán de Colombia. Nidia es de México, y quien les habla, que es director CALA, secretario de Distrito CALA de Perú. ¿Cuál es el estado actual de la tecnología? ¿En qué se está utilizando las redes? Por ejemplo, tenemos el ámbito de la automatización, ¿no? La automatización, los edificios. En este rubro son las redes para ambientes difíciles. Redes, por ejemplo, con PoE, o sea, Power over Ethernet, que transportan datos. Incluso hoy en día se están desarrollando técnicas para transportar datos en un solo par de cobre. Luego tenemos el mundo automotriz. En este mundo se prevén alrededor de 500 millones de puertos Ethernet en 100 millones de vehículos. ¿Ok? La estimación, la proyección de Ethernet Alliance es esto para el 2021, con anchos de banda que pueden bordear los 400 gigabit Ethernet. En el ámbito empresarial, a la fecha se han instalado 70 billones de metros de cable los últimos 15 años, utilizando velocidades en servidores desde 10 gigabit hasta 25 gigabit Ethernet. Es en el ámbito empresarial. A nivel de proveedores de servicios, las soluciones ópticas son las que están a la orden del día, ¿no? Las soluciones de fibra óptica pasiva, PON, por ejemplo, y se proyectan aplicaciones 5G. A nivel de proveedores cloud, el 2010 aproximadamente se adoptaron velocidades a nivel de servidores a 10 gigabit Ethernet. Pero luego, con el desarrollo de Machine Learning y de inteligencia artificial, los requerimientos han incrementado estas necesidades de velocidad desde 25 gigabit Ethernet a 50 gigabit Ethernet, y más incluso, ¿no?
Las arquitecturas de red están moviendo esas soluciones puramente en fibra, con soluciones de fibra multimodo y monomodo, con velocidades de 100, 200 y 400 gigabit Ethernet. En esta lámina podemos apreciar cómo ha sido la evolución de las velocidades Ethernet, ¿no? Los años 80 estábamos en velocidades de 10 megabits por segundo, algunos se acordarán, ¿no? Luego tuvimos pasado a los años 90 a 100 megabits por segundo, el famoso Fast Ethernet, ¿no? Cercano al año 2000, las redes a 1 gigabit Ethernet. Luego, la siguiente escala fue a 10 gigabit Ethernet. Alrededor del año 2010, entre 40 y 100 gigabit Ethernet, ¿ok? Pero luego, en las cercanías al 2020, pues aparecieron estas otras escalas, ¿no? A 2.5, a 5, a 25 gigabits por segundo, incluso hasta 50 gigabits por segundo. Hoy en día hay estándares para 200 y 400 gigabits Ethernet, y los futuros, la proyección es llegar hasta 800 o hasta 1.6 terabit Ethernet para las cercanías al 2025-2030. Para desarrollar tecnología que sea interoperable, porque una de las consideraciones al desarrollar tecnología es que haya compatibilidad, ¿no? Compatibilidad entre los fabricantes. Es decir, si yo tengo un servidor de una marca y tengo un equipo de almacenamiento, discos de otra marca, y tengo switches de otra marca, y tengo multiplex de otra marca, yo debo garantizar de que la transmisión de datos entre ellos no tenga ningún problema de compatibilidad. Por eso existen los estándares, garantizan la interoperabilidad entre los diferentes fabricantes. Tenemos, por ejemplo, la IEEE que a nivel de sus estándares define el mensaje y la característica de transmisión, ¿no? Ahí vemos el ejemplo del modelo de las capas, ¿no? De las capas de la capa física hasta la capa de aplicación del modelo OSI. Luego tenemos los estándares ISO, IEC y TIA. Esos estándares más bien se abocan a lo que es el medio de transmisión, las características de los cables. Por ejemplo, las categorías. Si yo quiero determinar qué categoría necesito, entonces puedo tomar como referencia un estándar de la TIA o estándar ISO y verificar si corresponde o necesito categoría 6, categoría 7, categoría 8, ¿no? O clases, depende, ¿no? Pero Bixi, por ejemplo, desarrolla estándar, pero más bien donde se definen las consideraciones de diseño, ¿ya? Entonces, utilizando los sistemas que han sido considerados a nivel de los estándares de IEEE y las consideraciones de estándares como ISO, IEC, TIA, ¿ok? Entonces se complementa. Este es un rompecabezas donde se complementan todas estas normas o estándares. ¿Cómo se desarrolla un estándar? Entonces, todo parte de la necesidad de la industria, ¿no? Las tendencias tecnológicas y el aporte de los diseñadores, proveedores o clientes. Por ejemplo, la necesidad de transmisión de altos niveles de datos, como vimos en el ejemplo anterior. Esta idea se presenta ante un cuerpo de consenso. Este grupo de profesionales, de fabricantes, inclusive representantes del gobierno, dentro de una organización, ¿no? Tal como TIA, tal como ISO, o en el Perú, en el caso del Perú, INACAL o BICSI, a nivel internacional, se desarrollan borradores, se hace una votación por consenso, se revisan los resultados que tienen que ser escalados internamente en estas organizaciones de estándares y se desarrollan y publican los estándares. Previamente, estos estándares tienen que socializarse, es decir, tienen que ser conocidos por la comunidad profesional del país o de la región donde se publica para ser comentada, revisada y por último publicada. Luego que es publicado, es utilizado en el mercado para luego nuevamente
servir de insumo para la siguiente versión, ¿no? Y esto se realiza periódicamente, ¿ok? Periódicamente salen versiones nuevas de los estándares. Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son los estándares de data center. Por ejemplo, tenemos el estándar ANSI BICSI 002 2019, recién hace poco se ha lanzado esta versión, ¿ok? Que contiene todo lo que son buenas prácticas para el diseño de data centers, 550 páginas. Luego tenemos el estándar ANSI TIA 942B del 2017, que básicamente está enfocado a un estándar de infraestructura de telecomunicaciones para data centers, ¿ok? Tenemos luego, amparado, respaldado por ANSI, ¿no? Luego tenemos la ISO IEC 22237-5 del 2018, también muy reciente. Tecnologías de la información, referida a infraestructura, en este caso de cableado, viene a ser la parte 5. En cambio, la ISO IEC 22237 en genérico, que lo he puesto arriba a la derecha, es el conjunto de documentos que son estándares de ISO para el diseño e instalación de data centers. También hemos mencionado a SHRAE, que establece las recomendaciones para soluciones de climatización para centros de procesamiento de datos, y el estándar ISO IEC 11801-5, que viene a ser el genérico para cableado de datos, ¿no? Entonces, ISO tiene, digamos, ISO es el cuerpo de estándares a nivel internacional, a nivel global. Tiene por un lado los estándares para cableado estructurado, el 11801, -1, -2, etcétera, hasta el -5, que es para data center, y el 22237, que es para infraestructura ya de centros de datos. A nivel de data center, se recomienda definir antes de empezar un diseño qué clase de data center necesita nuestro negocio, nuestra empresa, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿bajo qué estándar o bajo qué norma debo establecer mi clasificación? Entonces yo les he preparado este cuadro comparativo donde se ve los diferentes estándares de data centers, ¿ok? Y su clasificación. Por ejemplo, el estándar ISO IEC 2237 hace una clasificación de 4 niveles, ¿no? Del clase 1 a clase 4. El estándar TIA 942B también tiene 4 niveles, pero denominados rating, ¿no? Del rating 1 al rating 4. El estándar ANSI BICSI 002 2019, él incrementa un nivel más y él incluye lo que es la clase 0, más las 4 clases. Luego tenemos a Uptime Institute, quien plantea más bien los tier, tan conocidos a nivel global, ¿no? Desde el tier 1 hasta el tier 4. Y por último, acá tenemos ICREA, que también tiene su estructura de niveles o clases desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Y aquí los he puesto como equivalencias. No son iguales, pero son equivalentes uno con otro, ¿ok? Entonces, esa es una definición importante que lo vamos a ver en un ratito más, que debo definir qué clase de data center necesita mi negocio. Quería poner unos minutos a este estándar, que es el estándar ISO IEC 22237, que es el estándar de ISO para los centros de datos. ¿Y por qué le quiero poner un poco de atención? Porque es el estándar que ha servido de referencia para la norma técnica peruana para data center, que se acaba de publicar hace poco y que servirá de marco para los diseños de data center en el Perú, ¿ok? Entonces tenemos el estándar base, que es el volumen 1. El volumen 2 es un estándar que se refiere a la parte constructiva, o sea, la arquitectura, las consideraciones que deben tenerse para el diseño, ¿ok? Del edificio, ¿no? Es decir, es una herramienta para los arquitectos, para los civiles, ¿no? Luego tenemos el volumen 3. El volumen 3 es referido a el diseño de la parte de energía, los sistemas de potencia. Ahí pues están consideradas las recomendaciones para las subestaciones, grupos electrógenos, UPS, tableros de distribución, etcétera, hasta llegar a la sala, ¿no? El volumen 4 se refiere al control ambiental, o sea, los sistemas de climatización de aire acondicionado. Ustedes
deben conocer que para un ambiente de sala de cómputo, sala de servidores, hay ciertas consideraciones para los niveles de temperatura o control de humedad relativa, ¿no? Entonces, este estándar nos refiere esas recomendaciones. Luego tenemos el volumen 5, que se refiere a las consideraciones de cableado estructurado y las topologías recomendadas, ¿ok? Y los tipos de medio. Y el volumen 6, que se refiere a los sistemas de seguridad. Dentro de un data center, acá se refiere a seguridad física, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también hay que considerar la seguridad informática. Y la parte 7, el volumen 7, que también es muy importante, que es la parte de administración y operación. El data center. ¿Qué componentes incluye un data center? El data center incluye, por ejemplo, los sistemas de cómputo y telecomunicaciones. Es decir, por ejemplo, debemos considerar en un diseño la sala de servidores, como la figura que estamos viendo allí, donde están los gabinetes, con los servidores, con los equipos, los cuartos de entrada de telecomunicaciones, el centro de comando, monitoreo, la mesa de ayuda, ¿no? Y esos son los espacios típicos que siempre se consideran. Pero muchas veces los proyectos se olvidan los otros espacios. Por ejemplo, los espacios de seguridad. Hay que considerar la caseta de vigilancia, la sala de monitoreo, el ingreso de los equipos, cómo van a ingresar los equipos, ¿no? Los sistemas de circuito cerrado de televisión, las cámaras, los DVRs, el cableado para ellos, los sistemas de contraincendios, los sistemas de intrusión, etc. Luego tenemos el componente eléctrico, ¿no? La subestación, los grupos electrógenos, los tableros de sincronía, los UPS, etc. Los que garantizan pues, la calidad de energía para los servidores. El subsistema mecánico, es decir, los equipos de refrigeración de la sala de cómputo. Las tuberías, los chillers, los equipos de in-row, ¿no? U otros, hay diferentes alternativas. Todo el conjunto de espacios debe ser considerado también en el diseño. Y el componente de monitoreo, ese es el sistema de gestión. Gestión, por ejemplo, de activos, gestión de inventarios, gestión de trabajos, gestión de servicios, ¿ok? Sistema de monitoreo y control de infraestructura. Todos esos componentes deben ser considerados. Entonces, por eso esto tiene coherencia con lo que vimos en antes del estándar ISO, ¿no? Los estándares deben cubrir ello. Clases de data center. En antes mencionábamos que los estándares establecen niveles o clases de data center, ¿ya? Un diseño debe partir por establecer qué metodología voy a usar. La metodología debe incluir la prevención de pérdida frente a costos de construcción inicial. O sea, yo tengo que sopesar cuánto es el costo o el valor de la información que tengo en mi data center versus la inversión que voy a realizar para implementar. ¿Ok? Luego evaluar también el costo total de propiedad, es decir, los costos de capital, o sea, la inversión que voy a hacer para comprar o alquilar un terreno, la construcción de los ambientes, más los equipos necesarios, versus la operación y gastos que tenga a lo largo del ciclo de vida del data center. Y por último, como tercer criterio inicial, debo de identificar el nivel de disponibilidad deseado, ¿ya? El nivel de disponibilidad deseado puede partir de un requerimiento regulatorio o de una necesidad del negocio. Todo esto es el punto de partida para empezar a diseñar. Entonces, esta metodología que plantea Vixi empieza por identificar los requisitos operativos. Es decir, si yo tengo máquinas en mi data center, estas máquinas de infraestructura electromecánica, por ejemplo, requieren mantenimiento. Entonces, ¿qué ventanas de mantenimiento yo puedo darle, ¿no? Luego, los requisitos de disponibilidad, es decir, por temas regulatorios o del negocio, debo tener una cantidad de horas al año de disponibilidad garantizados, ¿no? ¿Qué pasa si mi data center tiene una caída? ¿Cuál es el impacto de esta inactividad?
Esos tres componentes se deben analizar y dar como resultado la clase de disponibilidad que necesito diseñar. ¿Cuáles son estas clases de data center? Primero tenemos la clase 1, llámale clase, llámale tier, llámale rating, llámale nivel, que es el data center con infraestructura básica. O sea, solamente instalo los equipos de soporte necesarios para que funcione mi data center. Clase 2 es un data center con infraestructura con componentes de capacidad redundante, es decir, ya le doy un nivel básico de contingencia, ¿no? De respaldo. Aquí a la derecha yo he puesto unas barritas que no son por gusto, sino estas barritas representan justamente una aproximación estadística a la disponibilidad. Por ejemplo, clase 1 o nivel 1 representa aproximadamente un 99.67% de disponibilidad al año, ¿no? La barrita ploma, 99.75%. T3, 99.98, ese es un data center clase 3, que es un data center con infraestructura con capacidad de mantenimiento concurrente. Es decir, para hacer mantenimiento a las máquinas no necesito apagar los equipos de tecnología. Y clase 4, que es 99.99% de disponibilidad, un data center con infraestructura con capacidad tolerante a fallas. Ahora, el estándar VIXI va mucho más allá, no se queda solo en la parte electromecánica. Plantea que si yo hago un diseño de data center, yo debo cubrir todos los flancos, no solamente la parte electromecánica, sino todos los componentes que van dentro de una sala de cómputo incluso. Entonces, la clase FX, F se antepone al número que definimos en antes, corresponde a las instalaciones electromecánicas. Las clases CX corresponden a la infraestructura de cableado estructurado. La clase NX corresponde a la infraestructura de red, es decir, la topología de mis switches. No sé, quizá tenga un switch core, un switch de distribución, switches de borde, ¿no? O sea, esa estructura puede tener también niveles de redundancia, y eso se analiza en la clase N. La clase E se refiere a los sistemas de procesamiento de datos y almacenamiento, porque yo también puedo tener redundancia a nivel de servidores o a nivel de storage, ¿no? Y por último, clase AX a nivel de aplicaciones. Es decir, yo puedo tener redundancia a nivel de infraestructura electromecánica, puedo tener redundancia a nivel de cable estructurado, redundancia a nivel de infraestructura de red, redundancia a nivel de servidores o storage, o redundancia incluso a nivel de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, lógicamente, un sistema, un diseño coherente debe ser transversal a las 4 tipologías, ¿no? Es decir, si mi data center es clase 3, por decir, debe ser F3, C3, N3, S3 y A3. Acá les he puesto algunos gráficos de manera referencial, ¿ok? Sobre las clases, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de un F0 eléctrico. Simplemente referenciales. Entonces acá tenemos la entrada del servicio de distribución del proveedor de servicios, el tablero de distribución eléctrica, luego acá tenemos el UPS con una capacidad N que corresponde a la carga crítica necesaria solamente, el PDU para llegar luego a la carga crítica, ¿no? Esta es la parte, digamos, la línea de distribución para los servidores. También tengo una línea no crítica, ¿ok? Llámese para la iluminación, por ejemplo, ¿no? Y también tengo una línea de distribución para los sistemas mecánicos. Esto es lo que denomina clase 0. ¿Cómo es clase 1? En clase 1, miren, aparecen dos componentes. La fuente alterna, o sea, el grupo electrógeno, y el tablero de transferencia, ¿no? Entonces tenemos el suministro de energía eléctrica comercial y de manera alterna tenemos un grupo electrógeno, todo esto controlado por un tablero de transferencia, ¿ok? Y igual tenemos una misma línea de distribución parecido a clase 0, pero ya contamos con el grupo electrógeno, ¿ok? Clase 2.
En clase 2 se le añade redundancia a los componentes críticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este modelo sencillo que les he puesto ahí, se añade una redundancia al UPS. Por eso dice N más 1. N es la carga necesaria que necesito y 1 es esa redundancia. Clase 2. Clase 3 ahora. Miren, en clase 3, aparte de la redundancia que tengo en los componentes críticos producto de la clase 2, se le añade una línea de distribución o una rama de distribución alterna, ¿no? Alterna. Entonces tengo, por ejemplo, fíjense más arriba, por un lado tengo la entrada del concesionario de energía eléctrica y por otro lado tengo los grupos electrógenos, incluso con redundancia, N más 1, ¿ok? Ambos tienen su tablero de transferencia y en caso que falle toda la rama del lado izquierdo, el sistema es soportado por la rama de la derecha. Al final, ambas ramas alimentan a la carga crítica que está en la sala de servidores. Luego tenemos la clase 4. En la clase 4, a diferencia de la clase 3, fíjense que en ambas ramas son un espejo, ¿no? En la rama del lado izquierdo, tengo grupos electrógenos con redundancia N más 1 y en el lado derecho también. En el lado izquierdo tengo una configuración de UPS N más 1 con redundancia y en el lado derecho también. Es decir, la rama de la izquierda y la rama de la derecha son espejos, ¿ok? El suministro de energía sigue siendo de un solo concesionario, pero opcionalmente, si es que la regulación o la disponibilidad del mercado local lo permite, podría haber un segundo utility, no es obligatorio. En telecomunicaciones, porque les decía que transversalmente debe ser en todas las especialidades, ¿no? En telecomunicaciones también hay 4 clases. Para poder simplificarlo en un solo gráfico, acá se ha puesto, por ejemplo, en color negro lo que es C0 y C1 y es válido para de allí para adelante, ¿no? Tengo los los buzones de telecomunicaciones de entrada, ¿no? Si ya hablamos de un clase 3 o clase 4, deben ser 2 buzones de telecomunicaciones. Estos buzones de telecomunicaciones reciben los servicios de telecomunicaciones de la fibra óptica de proveedores, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el buzón de telecomunicaciones 1 tengo 2 proveedores y en el buzón de telecomunicaciones alterno tengo también otros 2 proveedores. Entonces tengo doble redundancia en el caso de clase 4. Luego tengo los cuartos de entrada de telecomunicaciones, que son los que reciben la fibra de los operadores y a la vez sirven de punto de marcación, ¿no? De punto de marcación. Luego, dentro de la sala de cómputo, tengo el MDA. Este MDA, incluso en clase 4 son 2 MDAs, ¿no? 2 MDAs que sirven para ubicar los equipos críticos de telecomunicaciones, los equipos centrales de telecomunicaciones, tales como el switch core, los multiplexores, etc. Luego tengo los HDAs, que vienen a ser los equipos de cableo estructurado que distribuyen a nivel de torres tecnológicas, ¿no? A nivel de filas, depende de cómo está organizada la sala. Por último, llegamos hasta los equipos de distribución, que ya vienen a ser los servidores, o vienen a ser las unidades de almacenamiento, ¿ok? Y en algunos casos se usan los ZDA también. Miren toda la jerarquía que hay que cumplir para poder llegar a establecer un data center para las siguientes clases, ¿no? Clase 0, 1, 2, 3 o 4. Algunos ejemplos, un par de ejemplos he puesto de la parte mecánica. Por ejemplo, ¿cómo se configura una clase 2, pero desde el punto de vista mecánico, ¿no? Primero, los componentes críticos deben ser redundantes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los enfriadores con redundancia. Tenemos 2. Los condensadores con redundancia. Los equipos de aire acondicionado, los CRA, con redundancia también, ¿ok? Todos los alimentadores de energía deben tener una distribución precedente común, ¿no? La capacidad de mantenimiento bajo carga tiene componentes redundantes, porque el clase 2 tiene componentes críticos redundantes, el concepto. ¿Y cómo es en el extremo, clase 4? En este caso, todos los equipos de tuberías tienen redundancia para mantenimiento. Miren la complejidad con respecto al gráfico anterior, ¿no? Acá todos los mantenimientos realizados no deben
y digamos tener un impacto en la capacidad de enfriamiento. Siempre debe soportar la capacidad N, ¿no? Eso que tenemos, fíjense la redundancia, si necesito, por ejemplo, yo dos equipos, okay, para una rama, en realidad tengo 4, ¿no? 2 por cada rama. Lo mismo en enfriadores y en condensadores. Luego aquí vemos, por ejemplo, en caso de los sistemas, pero a nivel de servicio y aplicaciones, miren. En este caso tenemos, por ejemplo, redundancia de servidores, ¿no? Miren en este gráfico de la izquierda, la redundancia de los servidores a nivel síncrono o asíncrono, ¿no? Este ya después clase 3 o 4, el almacenamiento también duplicado, ¿ok? Y en el otro lado es ya un data center con una clasificación A4, o sea, estamos hablando pues de tolerante a fallas, ¿no? Con redundancia en la capa de presentación, en la capa de lógica de negocios, en la capa de datos, en la capa de almacenamiento, es decir, ya estamos hablando a nivel de software, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos en la redundancia de tener doble fuente, porque muchas veces cuando se habla de alta disponibilidad uno piensa solamente en doble fuente a nivel de energía y 2 puertos de red. Si no, estamos hablando de la redundancia incluso a nivel lógico, ¿no? Vamos más arriba incluso, ¿no? No solamente a nivel de los puertos de red, no solamente a nivel de los puertos de energía, sino incluso a nivel de conectividad, incluso a nivel de networking, incluso a nivel de sistemas y aplicaciones. ¿Cuáles son los criterios entonces, ¿no? Los criterios son, ¿no? Antes de la virtualización, las subclases se alineaban a través del centro de datos. Hoy en día, un centro de datos puede no tener una determinada alineación, o sea, una empresa puede tener varios data centers. Entonces, la metodología de la clase de disponibilidad puede llevar a analizar situaciones en las cuales puedan tenerse varios centros de datos. Incluso hoy en día hay empresas que tienen sus centros de datos en la nube, ¿no? Entonces puede haber todo ese análisis cruzado entre data centers propios, data centers alojados en colocation, data centers en la nube en sus diferentes niveles, ¿no? Por ello es que pueden implementarse, por ejemplo, soluciones modulares. Es decir, por ejemplo, un centro de datos se puede segmentar de manera modular, o sea, ya no implementar un área total de data center de una sola vez, de X metros cuadrados, sino de manera progresiva en función a la necesidad del negocio, ¿no? Y también impactar en el método de construcción, ya no una construcción tradicional de un edificio, sino a través de containers, por ejemplo. Ambos pueden ayudar a permitir diferentes necesidades de disponibilidad del sitio, tanto la construcción física tradicional o la construcción modular. Aquí vemos, por ejemplo, un tema del estándar BICSI, donde habla sobre las adyacencias, pero para un data center modular. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de adyacencias, estamos mostrando los espacios del data center, ¿ok? Y qué interrelación tiene con otros espacios cercanos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos la parte del ingreso de los equipos, ¿no? El muelle de carga. Entonces hay un muelle de carga seguro y un muelle de carga no seguro. El muelle de carga seguro se refiere al muelle donde ingresan los equipos de tecnología. Entonces los equipos de tecnología van a ingresar por este pasillo que está con color celeste, que es la área de circulación de la zona de tecnología, de TI. Y en la parte azul sería la zona de circulación de la infraestructura de soporte electromecánico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué encontramos en la zona de circulación de TI? Encontramos, por ejemplo, la zona de reparación, la zona de almacenamiento seguro, donde están los repuestos críticos de tecnología, los espacios de laboratorio de tecnología, ¿no? A veces se requiere espacios para configurar tarjetas, equipos. Igual tenemos, por ejemplo,
la Cintoteca, ¿no? Tenemos el MDA, que viene a ser la unidad, ya dijimos en antes, donde se centraliza toda la parte de cableado estructurado, los switch core, ¿no? Tenemos la sala de telecomunicaciones, y si es que hay un MDA de respaldo, también está por ahí. Luego tenemos al lado derecho la oficina general, o sea, donde está el staff a cargo de la administración del centro de datos. Y más abajo la parte de seguridad, ¿no? La vigilancia. En la parte central están los módulos, que pueden ser containers. Acá dice pods, puede ser containers, módulos, ¿no? Hay muchas formas de implementarlo. Entonces tenemos un container con ventilación y en la parte superior está el UPS, ¿no? Entonces cada pod o cada módulo contiene un componente de climatización y un componente de soporte de energía. Y al lado derecho el centro de comando, ¿ok? Para clase 2, la diferencia con respecto a clase 1 es que tienen los componentes críticos redundantes, ¿no? En clase 3, además de la redundancia, voy a necesitar un segundo MDA. ¿Okay? Entonces, redundancia a nivel de infraestructura electromecánica y redundancia a nivel de cable estructurado MDA. En clase 4, ser duplicado los sistemas, como veíamos en antes, ¿no? Las dos ramas no solamente tienen redundancia, sino a la vez son espejo, ¿ok? Me olvidé de comentar los espacios que están arriba, ¿no? Los espacios que están arriba en azul son los espacios de soporte. Por ejemplo, ahí tenemos el espacio de mantenimiento, de ingeniería, los espacios de agentes químicos para el sistema contra incendios y almacenamiento no seguro, es decir, herramientas o elementos de soporte que requiera el data center. Este diagrama de flujo también es parte de la norma. Te permite es como una ruta de cómo realizar tu análisis de diseño para definir tu esquema de modularidad de tu data center, ¿no? Empieza, por ejemplo, como veíamos en antes, tienes que definir qué clase de data center necesitas. O sea, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Qué redundancia necesitas en ese data center, ¿no? Que va a ser N más 1, N más 2, 2N, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tienes que definir el tamaño del centro de datos que vas a necesitar, ¿no? O sea, y eso se definirá en relación a la cantidad de espacio físico que ocupen tus equipos de hardware, ¿no? Tus gabinetes, no solo para el día de hoy, sino en la proyección del ciclo de vida de tu data center, la cantidad de años que proyectes, considerando la curva de crecimiento del negocio, considerando las renovaciones tecnológicas, considerando los espacios para los crecimientos y futuras instalaciones, ¿ok? Entonces, con esos dos, defines el centro de datos que necesitas, es decir, la clase y la redundancia. Por otro lado, el driver de potencia, ¿no? De capacidad. ¿Cuál es la potencia o capacidad que necesita tu data center? Entonces, si ya has definido un área determinada, has estimado una cantidad de equipos de las diferentes torres tecnológicas y con ello debes definir una cantidad total de potencia. Entonces, allí hay que apuntar a soluciones eficientes, ¿no? Ecoamigables, que te permitan ahorros energéticos incluso, ¿no? Y menor impacto en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, acá habla de un centro de datos de 3 megawatts, ¿no? Bueno, en este ejemplo se considera eso de carga crítica, o sea, carga crítica se refiere a la sala de cómputo. Entonces, con estos dos datos se define el tamaño del data center y el nivel de potencia. Con esto continuamos y definimos para el día 1 que el día 1 se refiere de aquí a 3 años, ¿no? Por ejemplo, a 5 años. ¿Cuál va a ser el crecimiento? Y después, más adelante, ¿cuál va a ser? Entonces tú defines cómo va a ir creciendo modularmente tu data center, ¿ok? Entonces este diagrama de flujo es válido para el crecimiento modular, para el diseño modular. Si necesitas complementar, hay una guía que te pregunta, lo que acabo de decirles, pero de una manera a modo de cuestionario, de un checklist, ¿no? Vas respondiendo y conforme vas llenando datos,
vas estructurando tu solución de data center. Bueno, cuando se va a hacer un diseño de infraestructura de cualquier tipo, necesitamos basarnos en los reglamentos locales, ¿no? Es indispensable cumplir con la reglamentación local. Luego tenemos los estándares internacionales, ISO, CNLEC, IEEE, NFPA, ASHRAE, IEC, TIA. Bixi lo que hace es alimentarse de todos ellos. Ese es el valor, creo yo, del estándar Bixi, que se alimenta de todos estos estándares aceptados a nivel global y te sirve como una guía para diseño, ¿no? En los diferentes países se utilizan distintos estándares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de la región CALA, justamente, por acá está el Perú, ¿no? En el Perú se usa pues el estándar TIA, el estándar ISO, el estándar Bixi, Uptime y CREA, y ahora el estándar, les decía, el NTP que se ha aprobado, que es el ISO IEC 22237, ¿no? O sea, tenemos toda esa gama de documentos que podemos acceder y utilizar como para nuestro data center, ¿ok? Y en los diferentes países hay diferentes normas que pueden servir de referencia, ¿ok? Acá también estaba haciendo un comparativo de cuáles son los aspectos de diseño que incluye cada norma, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el estándar Bixi cubre el aspecto eléctrico, mecánico, telecomunicaciones, clima, se refiere a la parte de arquitectura y seguridad, ¿no? El estándar TIA cubre básicamente telecomunicaciones y arquitectura. El estándar ISO, el 5, ¿no? El estándar 5 se refiere solo a telecomunicaciones. El estándar CNLEC también, ASHRAE la parte de climatización, y CREA también cubre varios aspectos, ¿no? Entonces, de todos estos estándares, el estándar que tiene más desarrollado, digamos, ¿no? Más desarrollado es el estándar de Bixi. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar en el diseño de nuestro centro de datos? Las regulaciones gubernamentales, es decir, tenemos que cumplir con el reglamento de las edificaciones, el Código Eléctrico Nacional, las regulaciones contra incendio y seguridad, ¿no? Inevitable ello y tenemos que hacerlo por seguridad de las personas y de los edificios. Los códigos eléctricos, ¿no? Los códigos de edificios, los códigos contra incendios, ¿no? Es necesario, ¿no? Y los códigos de los edificios, en particular en nuestro país, estamos en una zona sísmica. Yo sé que a raíz del tema del COVID-19, todos nos hemos centrado en el tema de salud, y está bien, pero no perdamos de vista que estamos en una zona sísmica, ¿no? En el cinturón de fuego. Entonces, los edificios tienen que estar construidos para resistir los niveles de sismo que tenemos en nuestro medio, y el data center es una edificación especial. A ello tenemos que sumarle los estándares eléctricos, ¿ok? Y más aún en el data center, donde necesitamos niveles de redundancia, contingencia, ver la carga, los armónicos, los sistemas de tierra, ¿no? La seguridad, ¿ok? Porque también en nuestro medio, pues tenemos digamos, como en varios países y lugares, esta contaminación radioeléctrica, ¿no? La interferencia EMI, RFI. Entonces tenemos que hacer nuestro diseño de nuestra malla de radiofrecuencia, los pozos de tierra de niveles adecuados para que protejan nuestros equipos de tecnología, ¿no? Los estándares de cableado, porque justamente los datos viajan por estas autopistas de información y que cada vez demandan mayor velocidad, ¿no? Hoy en día cada vez se utiliza más la fibra óptica, y si hablamos de cable de cobre, pues estamos hablando de un cobre que cada vez tiene menos longitud, ¿no? Y estamos hablando pues de categoría 8, 8.1, 8.2, y con velocidades muy altas, con cable blindado, que debe ser bien instalado, que debe ser certificado, que debe verificarse la diafonía, la diafonía inclusive entre cables separados, debe tener redundancia, ¿no? Los estándares de los espacios de cableado también, ¿no? Porque en un data center debe estar sectorizado, o sea, es tal la cantidad de cables que hay en un data center que rastrearlo te puede ser muy problemático. O sea, no podemos estar como en antaño. Yo recuerdo haber conocido a técnicos de telefonía que iban con un aparato que sonaba como un pío pío, ¿no?
Entonces con el Pío Pío iba buscando los cables eléctricos porque se le había perdido dónde estaba el par que se le había entremezclado. Eso no podemos hacer en un data center, ¿no? Entonces en el data center son cientos y cientos y miles de cables y conectores que deben ser debidamente organizados y ordenados, etiquetados, rotulados, ¿no? Y certificados para poder ser reconocidos rápidamente y ante un incidente poder reaccionar antes de que se impacte nuestro cliente, ¿no? Las condiciones ambientales, imagínense, estamos en un país, en el caso del Perú, donde en Lima, por ejemplo, la humedad es muy alta, ¿no? Los niveles de humedad relativa son altos. O si vamos a la sierra, por ejemplo, eh, los niveles de humedad relativa son muy bajos, más bien, ¿no? Entonces, cuando el nivel de humedad es muy bajo, hay riesgo, por ejemplo, ¿no? De carga estática. Cuando el nivel de humedad es muy alto también hay riesgos, ¿no? Entonces, debemos, dentro del data center, hacer un microclima donde garanticemos los niveles adecuados de humedad relativa y de temperatura también, porque los equipos de tecnología son equipos electrónicos, ¿no? Y los equipos electrónicos son sensibles a las altas temperaturas. Si un equipo electrónico, como por ejemplo ustedes están ahorita en una computadora, en una laptop, en un celular, etcétera, si se recalienta, ¿qué sucede? Se apaga por protección. Y al apagarse, pues perdemos la información. Entonces un data center tiene que estar preparado para mantener ese nivel de energía, ese nivel de temperatura, ese nivel de humedad relativa adecuado a los equipos de tecnología. Y esos equipos de tecnología funcionan todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año, haya o no haya pandemia, ¿no? Están siempre funcionando. Eh, las normas de seguridad de edificios, claro, claro que sí. Las normas de seguridad, por ejemplo, cómo son los niveles de seguridad desde que las personas están alrededor de nuestro data center. Cuando ingresan, hay lugares comunes, hay lugares restringidos, hay niveles de restricción, ¿no? Y hay niveles totalmente, digamos, de acceso que solamente deben ingresar personas con un nivel de autorización muy elevado, que es, por ejemplo, la sala de cómputo, ¿no? Entonces, esos niveles de seguridad también tienen que estar establecidos en los estándares y en un diseño, ¿no? Y el sistema de monitoreo, ¿ok? Un data center ya de alto nivel debe llegar inclusive a tener un sistema de monitoreo de todos sus componentes, ¿no? Eléctrico, mecánico, seguridad, contra incendios, cable estructurado, de tal manera que haya un automatismo, porque uno de los problemas principales de un data center que genera errores humanos es justamente esa situación de elevado estrés que se puede dar ante situaciones extremas, ¿no? Entonces el factor de error humano puede ser muy alto. Entonces, ¿cómo reducimos el error humano? Lo reducimos con automatismo, ¿ok? O sea, la decisión de activar o no una alarma debe ser realizado de manera automática, ¿ok? Los equipos, antes que lleguen a malograrse, deben de alguna forma informar de manera predictiva que están susceptibles a falla. Todas esas cosas lo dan estos sistemas de monitoreo, ¿ok? Y bueno, el estándar BICSI 002-2019 tiene ese marco completo, es casi una guía que puede ayudar con la tarea de diseño de su centro de datos. ¿Ok? Bueno, como decía antes el presentador, van a haber unos minutos de preguntas. Les dejo con esta frase, ¿no? Hay que tomarse su tiempo para planificar su data center, y hay que tomarse su tiempo, porque si falla en planificar, estás planificando en fallar. De Benjamin Franklin, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces quedo a su disposición para las preguntas del caso. Muy bien, ingeniero Yuri, muchas gracias por su valiosa presentación. En este momento, estimado público, vamos a irles dejando a través de los comentarios para que el ingeniero pueda ir resolviendo sus dudas. Ingeniero, tenemos algunas preguntas que el público ha ido haciendo en el transcurso de la videoconferencia. Una de ellas es, por ejemplo, dentro de mis criterios de diseño, ¿está válido utilizar una mixtura de los diferentes estándares?
Ejemplo, me apoyo de la ISO 222-37-5 para el cableado estructurado, mientras que la parte de seguridad apoyarme de los criterios que indica ICREA. Interesante. Miren, yo les quiero plantear lo siguiente. Los estándares, si bien es cierto, les garantiza la interoperabilidad, ¿ok? Y todos los estándares son buenos, de antemano, les digo, todos los estándares son buenos, porque el hecho, cuando se hace un estándar o una norma internacional, en ese equipo de trabajo participa gente de primer nivel, por ejemplo en ISO, supongamos en ISO, un equipo de normas de ISO, de IEEE, de TIA, imagínense esos estándares, ¿no? Entonces, ahí está gente de primer nivel, fabricantes, gente que tiene profesionales dedicados 24/7 a investigación y desarrollo, y ellos participan sirviendo de input para el desarrollo de esas normas, ¿ya? De esos estándares. ¿Cuánto te costaría contratar a uno de ellos, ¿no? O sea, si tú quieres contratar un diseñador de Europa, de los Estados Unidos o de alguna empresa importante, ese valor, esas personas participan en estos comités internacionales. Entonces, ellos se han congregado, son varios profesionales, ¿ya? Incluso a veces a nivel global, que se han reunido y con su experiencia han realizado estos documentos que te los ponen a tu disposición. Entonces, esa norma tiene un valor inherente porque es producto de la experiencia, ¿okay? Y del trabajo integrado de todos estos profesionales. Esa norma, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la ISO, tiene varios tomos. Tiene varios tomos. El asunto es que las normas generalmente se hacen de manera integrada. Es decir, por ejemplo, si yo tomo el estándar ISO 22237, él tiene una terminología, ¿ya? Él tiene una terminología que luego se refleja en los diferentes tomos de data center y se asocia al estándar ISO de cableo estructurado, ¿ya? Y entonces todo es una armonía, porque son datas, digamos, estándares que tienen un lenguaje común. Si yo tomo los estándares de la TIA, la 568, la 569, la 942, la 606, la 607, son estándares que también tienen su terminología. Entonces yo los uso y me pueden servir en conjunto. El estándar de la TIA, por ejemplo, siempre se basa en el estándar ISO que ha salido antes, porque el ISO es el estándar universal. El TIA es un estándar orientado primero en Estados Unidos, pero luego se ha irradiado a nivel global, pero se alimenta también de los estándares ISO. Entonces no es contradictorio, pero tiene algunas particularidades o términos propios, ¿no? Uptime, por ejemplo, tiene también es un estándar también que se ha hecho reconocido a nivel global, que tiene también su terminología, ¿no? Entonces, a la pregunta, yo lo que les recomendaría es que, primero, sí, el criterio del que me ha planteado la pregunta es muy bueno. O sea, considera en tu data center todos los sistemas. No solamente te vayas por la parte electromecánica, considera todos los sistemas. Por ejemplo, si tomas como referencia Uptime, ¿ya? Uptime, tú dices, quiero usar Uptime como referencia porque quiero certificar mi data center y quiero tener mi diploma de Tier 4, supongamos. Está bien, ciñete al estándar de Uptime, pero él no cubre la parte ni de seguridad ni de cableo estructurado a profundidad. Entonces, allí puedes irte y apoyarte en el estándar TIA, por ejemplo, ¿no? Que cubre la parte de cableo estructurado de conectividad. Pero recomendaría, si tú quieres ver de manera integral, los dos estándares que cubren de manera integral todas las especialidades, el estándar ISO IEC 2237, todas las especialidades, y el estándar de BICSI 002, que también cubre todas las especialidades. ¿Okay? Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Existe alguna norma estándar específica para infraestructura en hospitales? Muy interesante, muy buena pregunta. Bueno, ahorita el estándar que recuerdo y que es muy bueno es el estándar TIA 1179. 1179, ¿ya?
Vixi también tiene ya su estándar de hospitales. Estos estándares hospitalarios son como una referencia, un marco, porque al final, imagínense, ¿no? En los grupos de trabajo de los estándares, son grupos de trabajo, son comités de estándares, ellos se especializan. Entonces, hay un grupo especializado en cableo estructurado, ¿ya? Entonces, este grupo especializado en cableo estructurado desarrolla a profundidad ese tema, y luego el grupo especializado en hospitales utiliza esa referencia, ¿ok? Es decir, el estándar, por ejemplo, para hospitalario de la TIA o de Vixi, se hacen referencia al estándar de cableo estructurado. Lo desarrollan todo, y ya está en el otro estándar. Y en este estándar 1179 de hospitales, en la TIA, él no desarrolla la parte de data center. ¿Por qué? Porque el data center tiene otro estándar en la TIA, que es la 942B. Entonces, si tú quieres implementar un centro hospitalario con tecnología, digamos, telemedicina, ¿no? Que tenga un buen data center, debes tomar, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? El estándar TIA 11.9 y el estándar TIA 942. Si quieres utilizar un estándar, por ejemplo, de Vixi, utiliza el estándar Vixi de hospitalario y utiliza el TDMM. El TDMM es un manual de Vixi, que es un manual muy completo. Justamente lo tengo por acá atrás, no sé si lo ven. Son mis TDMM de Vixi. Son unos manuales muy completos de infraestructura, y lo complementas con la parte de hospitalario. Sí. Bien, ingeniero, tenemos otra pregunta. De acuerdo a la coyuntura, ¿cuál estándar me indica la desinfección de data center y cuál de ellos es el más adecuado al criterio para elegir alguno? Ah, interesante. Bueno, les voy a dejar ahí con la miel en los labios, porque hay un colega que va a dar una conferencia en este conjunto de conferencias de INICTEL justo sobre eso, sobre cómo enfrentar en este escenario de pandemia la operación del data center, ¿ya? Entonces, él lo va a dar miren la agenda de INICTEL de estas conferencias, y va a haber un tema que se ha preparado para esto. Pero les comento que sí, hay, no, como les comenté antes, el data center es uno de los, digamos, eh, digamos, infraestructuras que no puede parar. Así como en el sector salud no puede parar, el sector tampoco tecnológico lo puede hacer. Entonces, en los data centers tiene que garantizarse la operatividad, pero primero está la salud. Entonces, hay protocolos que deben seguirse, ¿ya? Lo primero que yo les diría, sigan las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Luego sigan las recomendaciones de los institutos de salud de sus respectivos países, y no se pierdan la siguiente charla, que no tengo la fecha ahorita en la mano, pero miren la agenda de INICTEL, donde se va a dar mucha información interesante sobre esa pregunta, ¿ya? O sea, hay información nueva que ha salido estos días, es reciente, ¿ok? Y no se pierdan esa charla. ¿Ok? Bien, ingeniero, tenemos otra pregunta. ¿De qué dan fiabilidad y disponibilidad a los datos? Hoy en la actualidad, infraestructuras de data center certificados en TIR versión 4 en Perú. ¿Y esta debe complementar con otras normas? Ok. Sí, miren, en realidad ustedes pueden ingresar a las páginas, por ejemplo, de Uptime Institute, eh, y es acceso gratuito. Allí ustedes pueden revisar los data centers a nivel de la región y del mundo, con certificaciones por ejemplo, Uptime certifica en diseño. O sea, ustedes pueden, si hacen su diseño en función al estándar de Uptime, pueden calificar como Tier 1, Tier 2, Tier 3 o Tier 4. Luego, cuando lo construyen, hay otra certificación que es la de instalaciones. Entonces, Uptime viene y verifica si has instalado apropiadamente, y te da también tu credencial, tu certificado a la infraestructura.
Y luego hay otra certificación que es la de sostenibilidad operativa, donde ya te da diplomas o un certificado más bien de ser nivel bronce, nivel plata o nivel oro. Entonces, Uptime, a la pregunta, ¿no? Sí te da certificaciones, ¿ya? En cambio, por ejemplo, Vixi no. Su especialidad de Vixi no es dar certificados. Su especialidad es desarrollar normas, estándares. Entonces, no te da no hay quien te diga, te certifico para Vixi. No, no existe eso. Lo que Vixi hace es certificar personas. O sea, si ustedes están interesados en obtener una certificación de Vixi, terminada la charla, vayan a vixi.org y van a ver información cómo certificarse y además pueden bajarse de manera gratuita el estándar Vixi 002 versión 2019 como un sample, una muestra, los 5 primeros capítulos gratuitos. Entonces yo les invito a que lo hagan y se familiaricen directamente de la misma norma, los beneficios y las recomendaciones que tiene ahí. Y sí, como le decían antes, tú puedes hacer tu diseño con Uptime en la parte de electromecánica y complementar la parte de las demás especialidades con otro estándar como el estándar Vixi. ¿Ok? Bien, ingeniero. Vamos con las últimas preguntas. Ok. Las normas de INACAL para data center ya son de aplicación en licitaciones. ¿Existen auditores de cumplimiento de estas normas? Ya, interesante. Miren, desde que empezamos la charla, yo les expliqué el objetivo de una norma, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros cuando de acá a unos meses o semanas, ¿no? Tengamos que salir, y desde ya, ¿no? Salimos a las calles y tenemos que hacer una compra, tenemos que ir al banco, usamos mascarilla, ¿no? Ahora usamos lentes, usamos protectores, eso se llama protocolos, o sea, son normas de convivencia, la distancia social, son normas que tenemos que utilizar. Asimismo, para viajar en un automóvil tenemos que pasar por los semáforos. Son normas de tránsito, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en un mundo de normas, leyes y reglas. Es necesario tener estándares y normas. Eso nos garantiza una convivencia segura y con un respeto de las demás personas y la seguridad también. Igual pasa con los datos, ¿ya? Si cumplimos con los estándares, garantizamos la seguridad de los datos. Entonces, eh, si tú es como cuando tienes tu computadora y tienes un antivirus. Si tú no lo actualizas, luego se va a infectar tu máquina, ¿no? Tienes que tenerlo permanentemente actualizado. ¿Te cuesta? Sí, te cuesta porque hay que pagar la licencia del antivirus. Pero tienes que hacerlo si tú quieres tener la seguridad de que cuando hagas una compra por internet en Amazon o cualquier lado, no te estén hackeando o te metan un virus, ¿no? Entonces, así como protegemos nuestra computadora con un antivirus, debemos utilizar para nuestros proyectos estándares actualizados, ¿ya? Estándares actualizados. ¿Para qué? Garantizar la seguridad y la confiabilidad de nuestros datos, de nuestra información. Y más aún un data center cuando brinda servicios a terceros. En el caso de INACAL, INACAL desde hace ya algunos años conformó un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo ya ha tenido un entregable que viene a ser los 7 tomos del estándar NTP, el Reflejos. Es un comité espejo, ¿no? Que tengo el honor de participar y pertenecer a ese comité. Es un espejo del comité de ISO y ya se tienen los 7 tomos y lo bueno es que está en español. Entonces ustedes pueden ingresar en la página de INACAL y bajarlo en versión digital. O sea, aprovechando ahora que están en su casa, pueden estudiar el estándar, ¿no? Del mismo INACAL y más allá de la obligación legal que te digan que tienes que hacerlo, es lo que les digo. O sea, tú necesitas tener un estándar, una referencia. Mi proyecto lo he desarrollado en función al estándar ISO 22237, ¿no? Que se ha desarrollado en el Perú. Miren, imagínense esa referencia, ¿no? ¿Ok? Pero no te da un diploma. O sea, ISO, igual que Vixi, igual, no desarrolla, no es como Uptime que sí te da los certificados, ¿no? Pero es de carácter voluntario.
todo estándar, la adopción de un estándar es de carácter voluntario, ¿ok? Bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. A nivel Ok. económico, ¿en qué se diferencia tener calificación de un data center clase 3 a un clase 4? Es decir, ¿los costos para hacer la clase 4 se vería retribuido con los beneficios? Uy, muy buena pregunta. Es profunda, ¿eh? Es profunda. Lo que pasa es que la decisión de ir a un clase uno, clase 2, clase 3 o clase 4 no pasa solo por los ingenieros, ya no pasa solo por el diseñador, porque los ingenieros, los diseñadores siempre vamos a querer ponerlo mejor, ¿no? Y podemos irnos muy por sistemas demasiado complejos y costosos quizás, y de última tecnología, que decide es la empresa, o sea, el negocio. ¿Para quién es ese data center? Porque ese data center podría tener contingencias a futuro, lo cual puede generar caídas de red, ¿no? Entonces, esa caída de red, esa pérdida del servicio, ¿cómo lo impacta? ¿Paga multas? ¿No? De repente esa empresa necesita garantizar, es como los servicios de energía eléctrica, ¿no? Los servicios de energía eléctrica en nuestros domicilios, en nuestras empresas, si bien es cierto, los tenemos todo el año, pero tienen niveles ¿no? De niveles de servicio. Entonces, hay una cantidad de horas al año que debe garantizarnos el suministro de energía correcto. Pero hay cortes también. Lo importante es que esté siempre dentro de los niveles de servicio. Entonces, en un data center tenemos que establecer cuál es ese nivel de confiabilidad, de disponibilidad que necesita para cubrir lo que el negocio nos está demandando. Ahora, pasar de un clase 3 a un clase 4 es económicamente eh, un alto impacto económico, ¿ya? O sea, es mucho dinero, y significa un grado de disponibilidad mayor, porque estamos hablando de tolerante a fallas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en antes la topología? Y en el caso de clase 4, por ejemplo, los sistemas deben estar totalmente monitoreados, automatizados, el sistema de aire acondicionado es recomendable para uptime, por ejemplo, que esté alimentado por UPS, o sea, los UPS deben abastecer también energía de los sistemas de aire acondicionado, y entonces no es tan fácil la decisión desde el punto de vista únicamente, unilateralmente técnico, sino que debe pasar por un análisis económico. Que lo paga, depende, pues, ¿no? O sea, depende de cuánto se ahorra la empresa, si el sistema cae. Si él hace su análisis, por eso yo les decía antes del TCO, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis, ¿no? Este año invierto en mi data center y los próximos 2, 3, 4, 5 años, ¿cuánto me estoy ahorrando, ¿no? Que si lo hiciera con un sistema que tiene más probabilidades de caída, ¿no? Entonces, si justifica en el tiempo, puedo irme por un nivel determinado. Ese análisis es parte del inicio de un proyecto de data center que tiene que hacerlo el diseñador junto con el cliente, de la mano del cliente, sí. ¿Ok? Bien, bien, ingeniero, esa fue la última pregunta. Queremos agradecerle en primer lugar al ingeniero Yuri Bravo por habernos ofrecido esta videoconferencia, ¿no? Por haber tomado un poco de su tiempo para brindarnos todo esto. Queremos agradecer también al público presente por también haberse tomado de su tiempo y haber compartido esta experiencia con nosotros. Y nada, queremos agradecerlos nuevamente a todos ustedes. Estimado público, queremos comentarles algo más. El día lunes tenemos nuestra octava videoconferencia, ¿ok? El tema, sistemas embebidos en las tecnologías de IoT. Este tema estará a cargo del ingeniero Rubén Acosta Jacinto, ¿ok? Para seguirse inscribiendo, estimado público, el formulario de inscripción se encuentra todavía activo en la página de Facebook de Capacita Initel Uni y en la página web de Initel Uni. Queremos recordarles, estimado público, que este video estará disponible también en el Facebook anteriormente mencionado y también en la página web mencionada anteriormente del Initel Uni. Y sin más que agregar, estimado público, esperamos que esta videoconferencia haya sido de su agrado y
Nos estaremos viendo en nuestra próxima videoconferencia del día lunes 18. Sin más que agregar, nos despedimos. Muchas gracias a Muchas todos. Buenas noches. gracias. Buenas noches.